Otros hermanos, porque donde se predica, se enseña la verdad de Cristo, que es la única verdad, el Espíritu Santo respalda su palabra, respalda su verdad. Abra conmigo, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Vamos a leer a partir del versículo 54. Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Es una historia, hermanos, triste dentro de la historia más bella, que es la historia de la crucifixión, de la expiación, de la salvación que Dios ha enviado para toda la humanidad en todos los tiempos. Sin embargo, vemos aquí una tremenda fortaleza en Cristo, pero una tremenda debilidad en la vida de Pedro. Lucas capítulo 22, versículo 54 dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Señor, gracias por tu hermosa presencia. Gracias porque tus misericordias, Señor, son nuevas cada mañana. Señor, te pido una vez más que seas tú glorificado a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo glorifique tu nombre. Señor, haz lo que quieras con cada uno de nosotros, con todos aquellos, Señor, que han de escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. A lo largo de la Biblia encontramos una cantidad de historias hermosas de hombres y mujeres que caminaron por fe, pero hubo un momento en la vida de ellos donde se muestra el lado humano. Por ejemplo, encontramos a Noé, un hombre lleno de fe, obedeció a Dios, construyó el arca, pero después que las aguas descendieron y el arca posó sobre el monte Ararat, él, dice la Biblia, que plantó una viña, y al plantar la viña, lo más adecuado debió haber sido comerse las uvas, pero hizo vino y se emborrachó, y hubo un gran problema en el seno de la familia. Vemos ahí a un hombre que tenía fe, un hombre muy fuerte en el Señor por un momento, pero vemos el otro lado humano, la parte frágil. Vemos, por ejemplo, en el caso de Abraham, al cual se le llama, la Biblia le llama un amigo de Dios. Es lo que se conoce también en la palabra como el padre de la fe. Sin embargo, vemos a este hombre tan frágil que hubo un momento dado que hizo pasar a su esposa como hermana y la expuso a que otro hombre se acostase con ella, porque él tenía temor de que alguien le pudiera quitar la vida, porque era una mujer muy hermosa. Vemos ahí a un hombre muy capaz en la fe, sin embargo lo vemos también muy frágil. Y así podemos seguir hablando tanto de hombres y mujeres en el Antiguo Testamento. Y aquí se nos presenta un caso más. Vemos a uno de los apóstoles, uno de los discípulos del Señor. Recordemos que dentro de la gama de discípulos, el Señor escogió a 12 para que fueran apóstoles. Sin embargo, dentro de esos 12 apóstoles, vemos a uno llamado Judas, que le traicionó. Vemos a Pedro, que le negó. Vemos a otro llamado Tomás, que dudó de él. Y el resto salieron huyendo en el día que fue arrestado en Getsemaní. Entonces vemos aquí, hermanos, que
Dios siempre se ha glorificado en lo que no es para avergonzar lo que es. La Biblia nos dice con mucha claridad en la primera epístola a los Corintios que tenemos este tesoro, hablando de Cristo, en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no nuestro. Y esa es la misma realidad de todos los que estamos aquí, aquellos que están escuchando esta palabra. Dios ha tenido tanta misericordia de haber venido a vivir a nuestro corazón. Nació Jesús en nuestra vida. Sin embargo, todavía estamos rodeados de fragilidad. Yo no sé si usted ha identificado algunos momentos en su vida personal donde se ha encontrado, así como Elías, en el monte, orando a Dios, y usted mira cómo Dios le respalda y el fuego de Dios cae y da unas respuestas impresionantes. Pero ese mismo Elías lo vemos más tarde en una cueva, muy triste, muy deprimido. Y es más, hasta quería que Dios le quitase la vida. Yo no sé si usted se ha encontrado en algunas situaciones similares. Lo vemos en la vida de Pedro. Momentos antes, Pedro se sentía muy lleno de valor. Parece que era un hombre sumamente valiente, pero a la hora de las horas, ahora vemos a un Pedro que negó al Señor. Pero no quiero hacer énfasis en esta situación, sino quiero hacer énfasis en esa mirada que Jesús le hizo a Pedro. Fíjense bien, hermanos. Jesús le había anticipado que le iba a negar y que antes que el gallo cantase, él le habría de negar 3 veces. Sin embargo, parece que Pedro no reaccionó. ¿Cuántas veces hemos escuchado predicaciones, mensajes, o estudios bíblicos, o hemos recibido, testimonio, alguna exhortación, algún consejo, pero parece que no entendemos lo que Dios nos quiere comunicar? Jesús le puso a Pedro la señal del gallo para que él entendiese, para que él pudiese identificar sus faltas. Sin embargo, el gallo cantó y Pedro parece que no había hecho nada malo. Hasta que Jesús lo vio, entonces se acordó lo que Jesús le había dicho. Hermanos, ese es el propósito en esta hora. Que el Espíritu Santo, que Cristo nos mire con una mirada tierna, no de rechazo, con una mirada profunda, que podamos nosotros, hermanos, traer a memoria las cosas que se nos han olvidado o las que estamos haciendo y no las hemos identificado como cosas pecaminosas, pero el Espíritu Santo, hermano, está entre nosotros porque Él quiere restaurar la vida de su iglesia. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema ¿cómo lograr la restauración espiritual? En primer lugar, hermanos, quiero mencionar por lo menos 2 clases de tropiezo en el camino del cristiano, en el camino del creyente en Cristo Jesús. Y quiero decirles desde ya que no hay cristiano que no falle. Vemos aquí, hermanos, a estos 2 apóstoles, y en primer lugar a Pedro y en segundo lugar a Judas. El problema de Pedro es que, entre otras cosas, él tenía una autosuficiencia. Él creía que podía hacerlo todo sin la ayuda del Señor. Él lo manifestó cuando Jesús le dijo que lo iba a negar y él dijo, no, yo no te voy a negar. Y entonces él se sentía muy confiado en sí mismo. Y ese es el mismo patrón que se repite a lo largo de los siglos. Creemos que todo lo podemos hacer. El humanismo está vendiendo la idea que nosotros podemos hacer todas las cosas. En el mundo espiritual, hermano, Jesús dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y parece que se nos olvida. ¿Y por qué digo esto? Porque la autosuficiencia se manifiesta, por ejemplo, en la falta de vida de oración. Cuando nosotros no estamos orando lo suficiente, aunque yo tal vez no crea que soy autosuficiente, cuando yo no oro lo suficiente es porque yo estoy siendo autosuficiente. Entonces, por eso que hay muchos que no oran, porque piensan que sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de una vida de comunión con Cristo, van a salir adelante. Como también aquellos que no leen la palabra de Dios, cuando la Biblia el Señor nos dice con mucha claridad cuán importante es escudriñar la Sagrada Escritura. Al no leer la palabra de Dios como se debería de leer, meditándola, entonces me estoy desnutriendo. Entonces cuando yo estoy desnutriéndome espiritualmente, yo estoy confiando en otros recursos y no en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. La palabra en sí mismo es poderosa.
Cuando nosotros, hermanos, meditamos en la palabra, de ella recibimos poder de lo alto. Porque el Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando nosotros meditamos en la palabra, es porque estoy confiando en el Señor y no estoy confiando en mí mismo. Y así pudiese seguir mencionando una serie de evidencias a lo largo de la vida cristiana que nos indican que somos autosuficientes. Pero esta autosuficiencia, tarde o temprano, tiene su límite, y es ahí donde Pedro cayó, pero fue restaurado. Pero hay esperanza para esta persona. Así que, bienaventurados hermanos, todos tenemos esperanza en Cristo Jesús. Sin embargo, quiero hacer mención del caso de Judas. El problema de Judas básicamente fue en la desvalorización, no tanto en la autosuficiencia. La desvalorización de Judas hacia el evangelio. Él fue un predicador, él fue uno de los grandes evangelistas, donde echó fuera demonios, sanó enfermos en el nombre de Jesús, predicaba la palabra. Su problema gravísimo es que desvalorizó las palabras del Señor, desvalorizó a Cristo mismo y además de eso interpuso sus propios intereses que los intereses del reino. Y esto básicamente lo estaba llevando a un gran problema que hoy en día, hermanos, y es una de las cosas que me preocupa en gran manera, y es el pecado de la apostasía. Porque cuando un cristiano empieza a desvalorizar la salvación en Cristo, representado en la queja que tenían los israelitas en el desierto cuando decían, ¿por qué Moisés nos sacaste de Egipto? Allá teníamos melones, teníamos puerros, teníamos ajos, teníamos carne y aquí estamos pereciendo y solamente nuestros ojos ven este maná. Y decían, nuestros ojos están cansados de este maná. ¿Y quién es el maná del cielo? Jesús nuestro Salvador. Cuando hay un cristiano que llega a desvalorizar a Cristo por las cosas del mundo, prefiere las cosas de Cristo, no estamos hablando de un cristiano que está confiando en su capacidad, pero que estamos hablando de un personaje que está quitando a Cristo del centro de su corazón. Tarde o temprano esto lo puede llevar al pecado tan grave que es el pecado de la apostasía. Y en este caso, para Judas no hubo restauración, pero para Pedro sí hubo restauración. Pregunto, hermanos, ¿en qué categoría estamos? ¿En la autosuficiencia o en la desvalorización? Tarde o temprano ambas cosas nos pueden llevar a una situación, una que tiene gran promesa de restauración, la otra, hermanos, probablemente, porque no quiero dar un juicio de que no se puede restaurar en el caso de una persona que ha desvalorizado, pero si llega a caer en la apostasía, ahí sí, ahí bíblicamente pues la persona ya no tiene remedio. Pero hermanos, es momento de que debemos de analizar si estos apóstoles, ellos vieron milagros, ellos oyeron a Cristo, estuvieron en el mejor instituto bíblico que se pudiese alguien imaginar. Ahí, hermano, tanto la enseñanza como, hermano, la parte práctica, las dos cosas iban de la mano. El poder de Dios era impresionante. Ellos veían milagros como la multiplicación de los panes, cuando Jesús calmó el viento y la tempestad. Sin embargo, el corazón es el que va a determinar hasta dónde vamos nosotros a llegar. Por eso Jesús habló acerca de la parábola del sembrador, porque ahí se muestra las cuatro actitudes de un corazón. Si su corazón y mi corazón es un corazón que resiste, que es duro, ese corazón tiene graves problemas. Pero hay de aquel corazón que reconoce su necesidad espiritual, que sabe que es frágil, pero que tiene promesa de restauración. Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero eso no se lo dijo a Judas. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, sabiendo en lo que iba a caer Judas, Jesús no le dijo que él había rogado por él para que su fe no faltase? Porque el problema de Judas era un problema de deliberación. Ya había un dolo, había alevosía, ya había una rebelión completa hacia Cristo. Pero en el caso de Pedro, que Pedro a pesar de todo amaba al Señor. Entonces,
Cuando se da este tipo de problemas en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, es ahí, hermanos, donde surge la crisis que produce el temor. Cuando un cristiano está confiando en sí mismo, el temor hará acto de presencia. Y esto es lo que pasó, y miren lo que dice el versículo 54. Aquí nos está relatando el caso de Pedro, y dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Vemos aquí por qué le seguía de lejos. Porque él sabía que si se identificaba a la par de Jesús, él iba a correr el mismo riesgo. Entonces las cosas que él había dicho anteriormente en la práctica no se estaban dando. A esto yo le llamo el síndrome de la dualidad o de un corazón dividido. En otras palabras, Pedro, ¿por qué le seguía? Porque amaba a Jesús. La pregunta es, ¿dónde están el resto de los apóstoles? Que decían que lo amaban, pero todos salieron corriendo, a excepción de Juan y de Pedro, que los dos entraron al patio del sumo sacerdote. Entonces vemos aquí que Pedro amaba al Señor. Estoy seguro que si yo pregunto en esta hora, ¿cuántos amamos a Dios? Yo creo que estamos aquí porque amamos al Señor. Amamos al Señor. Sin embargo, también amamos nuestra propia conveniencia. Porque si le seguía de lejos es porque amaba a Jesús, pero también sus propios intereses. Y es ahí donde Jesús dijo: no podéis servir a dos señores a la vez. Porque esto no nos va a permitir estar cerca de Cristo, sino seguirle de lejos. Entonces, amo a Cristo, pero amo mis proyectos. Amo mi propia vida, amo mi vida carnal, amo lo que a mí me gusta hacer. Entonces, en esa dualidad vamos a encontrar una serie de circunstancias, y a esto, hermano, lo que vemos aquí es el proceso de la negación imperceptible. Porque no se dio cuenta Pedro que empezó a negar al Señor tiempo atrás. Él empezó a negar al Señor porque había esa dualidad. Y mire aquí lo que dice el versículo 55. Dice: y habiendo ellos encendido fuego, en medio del patio se sentaron alrededor, y Pedro, ¿qué está haciendo Pedro ahí? Con ese grupo de hombres que aborrecían a Cristo. Y Pedro se sentó también entre ellos. Entonces vemos aquí que cuando existe esa dualidad, que amo a Cristo, pero también amo mis intereses, mis deseos, entonces nos vamos a identificar con las personas que aborrecen a Jesús. Es ahí donde surgen algunas, digamos, amistades que no son convenientes. Pregunto, ¿con qué grupo usted se sienta a dialogar? ¿Quiénes son sus compañeros? ¿Les gusta escuchar las vulgaridades? Se sienta a oír a personas que hablan en contra del Señor, se burlan del Evangelio, y usted está sentado allí. Pregunto, ¿habrá alguien acá que en un momento dado se siente, digamos, más identificado con ese grupo que con el grupo de la iglesia, los redimidos con la sangre de Cristo? ¿Cuántos no han dicho: no, yo no tengo amistades en la iglesia porque ahí solo hipócritas hay, pero allá en el mundo tengo buenos amigos? ¿Cómo no? Buenos amigos. Esos que parecen tan mansitos que se están calentando las manos, de esas manos, oiga bien esto, son las manos que estaban entregando a Cristo. Y Pedro también se estaba calentando las manos con ellos. Entonces, una manera de negar a Cristo es identificándose con las personas que no temen a Cristo, y no con Cristo y con su iglesia. ¿Por qué hermanos, nos avergonzamos de Jesús? ¿Por qué nos avergonzamos de ser hermanos en Cristo? Cuando alguien le dice: Dios le bendiga, hermano. Adiós, Señor. ¿Por qué nos avergonzamos de poder identificarnos con el Señor? El problema es que puede que exista amor a Cristo, pero también amor a mis propios intereses, porque Pedro no quería sufrir. Y eso es una de las cosas, hermanos, que hoy en día cierta manipulación de algunas enseñanzas nos han venido de otras partes, y aún aquí mismo, donde se le dice a muchos hermanos que es que la verdad debe de parar de sufrir.
es que el sufrimiento no tiene que existir en el cristiano. Le voy a decir una cosa. Jesús dijo con mucha claridad, el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y la cruz no es un adorno, es un instrumento de muerte. El Señor le dijo al apóstol Pablo cuando fue el momento de su conversión, se lo dijo a través de Ananías, y yo le mostraré a cuánto le es necesario sufrir, oiga esto, sufrir por causa de mi nombre. Y Pablo, cuando iba predicando en las iglesias, él decía, por ejemplo, creo que fue en la iglesia de Filipo, en uno de sus mensajes, dice, y les exhortaba a que a través de muchas tribulaciones entrasen en el reino de los cielos. Entonces nos damos cuenta que el sufrir por causa de Cristo es parte del evangelio del Señor para su vida y mi vida. ¿Por qué? Porque es un honor sufrir por el Señor Jesucristo. Entonces vemos a Pedro que estaba distanciado, no se quería identificar con el sufrimiento de Cristo. Normalmente nosotros nos identificamos ¿con qué? Con el perdón de pecados, y eso es bueno y gloria a Dios por eso. Nos identificamos con Cristo para la sanidad divina, para la liberación de obras diabólicas. Nos identificamos con Cristo, hermanos, para obtener el bautismo del Espíritu Santo y muchas cosas lindas de la herencia espiritual que tenemos. Pero no nos identificamos con Cristo en el sufrir por causa del Señor Jesús. Y esto, hermanos, ha hecho que en un momento dado empecemos a identificarnos más bien con grupos que no aman al Señor. Y no solo eso, esto es gradual. Luego, no solo que se identifica, pero a partir del versículo 56 al 58, vean lo que pasó. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vemos aquí que después de identificarse con aquellas personas, estar negando a Cristo por no identificarse con el Señor, y se une a este tipo de personas, empiezan a declarar, o más bien a no declarar la verdad. Le preguntan, ¿eres tú uno de ellos? No. ¿Eres tú uno de ellos? No. Hombre, parecía español, ¿verdad? Hombre, no lo soy. Entonces vemos aquí que cuando alguien empieza ya a sacar por sus labios todas esas cosas que están ahí dentro de su corazón, recuerde lo que dice el Señor, que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. En el caso de la salvación así es, creemos acá en nuestro corazón y confesamos, hermano, la verdad, y esto trae la victoria, la salvación en Cristo. Pero cuando nosotros confesamos la mentira, el error, ir en contra de la verdad, entonces, hermano, estamos cayendo, hermano, a otro grado inferior de la negación. Y Pedro no se estaba dando cuenta. Yo no sé, hermano, si últimamente ha habido palabras, ha habido quejas, si usted ha empezado a decir cosas, que usted sentía que había un volcán en su alma de amargura, de decepción, de que usted pensaba que usted era víctima y que Dios era injusto, y ha empezado a decir cosas, y empieza a hablar cosas en contra de Dios, empieza a dudar de la palabra de Dios y ya manifiesta las dudas. No solo eso, sino que a otra gente le anda diciendo, yo no sé si la palabra de Dios contiene toda la verdad. Empiezan a decir cosas. Ahí vemos otro grado de la negación. Analicémoslo entonces lo que sale por nuestros labios. Sin embargo, Pedro, en ese momento parecía que todo estaba tranquilo. Pero él iba descendiendo. Pero viene el momento cuando rechaza a Jesús. Por eso que en el versículo 60, en la última pregunta que le hicieron, dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Qué más dijo Pedro? Cuando
Él estaba negando la tercera vez al Señor Jesucristo, según lo que relata el Evangelio de Marcos. Mire cómo lo dice. Esas palabras aquí están más específicas. Y dice, entonces él comenzó a maldecir. ¿Quién? Ya no a negar, pero Pedro dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Ni quisiera saber qué palabras salieron de Pedro, pero aquí está una palabra fuerte. Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Entonces vemos ahora aquí que Pedro estaba rechazando al Señor por seguridad, supuestamente. Pensaba él que haciendo esto iba a estar más seguro. Pero vea, hermano, que el proceso de la negación primero comienza con aislarse de lo que es el grupo de la iglesia, los redimidos de la sangre del Cordero de Dios. Empieza a aislar de la comunión íntima con Cristo. En segundo lugar, empiezan a declarar cosas, porque de la abundancia el corazón habla la boca, y hay cosas que van en contra de la palabra, pero esto lo lleva a ¿qué? A rechazar. ¿Cómo es que Pedro llegó a maldecir y a jurar que no conocía al Señor? Entonces, hermano, lo hermoso de todo esto es que Jesús, a pesar de que Pedro estaba maldiciendo, dice el Señor aquí en su palabra, entonces, vuelto el Señor. Pedro estaba viendo todo lo que estaban haciendo a Cristo, lo estaban maltratando. Y en ese momento Jesús se le queda viendo. Y vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Qué clase de mirada fue esa? No fue una mirada de odio, de rechazo, de aborrecimiento, de juicio. No, fue una mirada de misericordia. Y Pedro, oiga, se acordó. Que aquí está, hermanos, el centro del mensaje en esta hora. El redarguir de la misericordia de Dios a través de esta mirada es lo que va a restaurar a un cristiano que en el camino de la vida eterna ha fallado. Es entonces cuando nosotros necesitamos, hermanos, poner nuestra mirada en los ojos de Cristo. Cuando Jesús mira a Pedro, Pedro no empezó a ver a otro lado, sino que se quedó fijo mirando al Señor. Pero esa mirada penetró lo más profundo de su ser y hizo que su memoria reaccionara. Y dice aquí, y se acordó de las palabras del Señor. El gallo había cantado y él no se acordaba. ¿Se da cuenta? Habemos quizás, hermanos, muchos que estamos entregados, dedicados a la enseñanza, a la predicación. En otras palabras, habemos muchos gallos, pero muchos no reaccionan ante el canto del gallo. Podemos estar orando y dando un consejo a alguien. Usted quizás, hermano, ha querido redarguir a alguien, a decirle, mira, despierta, mira lo que te está pasando. El gallo cantó, pero a mí eso no significa nada. Pero cuando Jesús hace la obra, eso es diferente. Entonces el Espíritu Santo, hermano, cuando mira nuestro ser, nuestro espíritu, en ese momento, hermano, van a empezar a ocurrir cosas interesantes. Yo les pido en el amor del Señor que en este momento, hermano, abra su corazón a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Jesús no le va a aborrecer, no le va a rechazar, pero permitamos el redarguir del Espíritu Santo. Esa mirada, dijo el Señor Jesús hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Pero no solo de pecado, sino también de juicio y de justicia. Es decir, que el Espíritu Santo nos va a traer a memoria aquellas cosas en las cuales hemos fallado, en las cuales no han estado de acuerdo a la palabra que el Señor nos había hablado. ¿Por qué algunos no prosperan? Dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará. Entonces Jesús vio en Pedro un gran potencial, vio en sus manos un gran instrumento, y el Señor dijo, yo no quiero perder a Pedro. Entonces en ese momento, cuando Jesús lo mira con esa misericordia, hermano, esa mirada penetró hasta su espíritu, hasta el punto que él, hermano, se acordó de las palabras del Señor. Y eso es importante, acordarnos de las cosas
hermanos, que nosotros hemos hecho desde el punto de vista negativo. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El hijo pródigo, vean hermanos, dice la Biblia, y volviendo en sí, es decir, que el Señor cuando abre el entendimiento acerca de las faltas, entonces en ese momento empieza a nacer un verdadero arrepentimiento. Pero ¿cuántos de los que estamos acá, a lo mejor hemos cometido cosas, hermanos, que son, bueno, no están en la voluntad de Dios? Sin embargo, parece que no hemos hecho nada. Las primeras tres veces que Pedro negó a Jesús, a él no le parecía que había ofendido a Dios. ¿Por qué? Porque no estaba borracho, no había matado a nadie, no estaba haciendo extorsiones, no estaba haciendo otras cosas. Entonces hay cosas en la vida de muchos que han ofendido a Dios, han contristado el corazón de Dios. Sin embargo, no reaccionan. Pero es aquí donde nosotros necesitamos decirle al Señor: por favor, mírame, Jesús. Ese debe ser un clamor en la oración. Mírame, Jesús, redargúyeme. Como decía David, ve si hay en mí camino de perversidad. Es que es algo maravilloso el poder disfrutar de ese psicoanálisis del Espíritu Santo, en el cual trae a memoria las faltas. Por eso el Señor le exhorta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, que le dice: acuérdate por tanto de dónde has caído. ¿Cómo me voy a acordar si no es por la obra del Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermano, no solamente está para llenar con poder. El Espíritu Santo está también para ayudarnos a recordar dónde fallamos. Y en ese momento, ¿qué pasó en el corazón de Pedro? Vienen los recuerdos. Y claro, los recuerdos lo empezaron a atormentar. Y es aquí donde a algunos no les gusta esto, pero tengan un poco de tranquilidad. Hay ciertos dolores que son buenos, pero hay cierto dolor que no es bueno. Por ejemplo, hermanos, hubo un momento cuando el profeta Samuel estaba llorando por Saúl, y Dios le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado? Samuel lloraba y lloraba y lloraba, pero esas lágrimas no estaban tocando el corazón de Dios. Por eso le dijo: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Pero el Señor dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Podemos decir que hay dos tipos de lágrimas: las lágrimas que se derraman porque estamos nosotros llorando por algo inconveniente, y las lágrimas por las que se derraman porque hay dolor por haber ofendido a Dios. Y estas son las buenas. Por eso la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: la tristeza según Dios produce arrepentimiento. Vea esto, hermano. Pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, así como el colesterol bueno y colesterol malo. Hay una tristeza que es la depresiva, es decir, aquel remordimiento, pero no es arrepentimiento como el que tuvo Judas, que Judas realmente no se arrepintió. Si se hubiese arrepentido, estoy seguro que Jesús lo hubiese perdonado. Pero él más bien se sentía mal consigo mismo porque había fracasado en sus proyecciones. Entonces hay ciertos dolores, hay ciertas lágrimas que Dios no responde. Pero a aquella persona que llora por su pecado, al corazón contrito y humillado, no lo despreciará el Señor. Así dice su palabra. Entonces, cuando vienen esos recuerdos, en ese momento, aunque sean dolorosos, hermano, no esté diciendo: no, apártate, Satanás. No. Muchas veces estamos echando fuera al enemigo. No, mire, hay veces que el Espíritu Santo le está trayendo a memoria las cosas del pasado para que usted las confiese con dolor de lo más profundo de su corazón. Hermano, la palabra confesión significa hablar lo mismo. Etimológicamente eso significa, es decir, que lo que está aquí salga por mis labios. Entonces, si hay un pecado que el Espíritu Santo trae a memoria, sáquelo por sus labios. Entonces diga: Señor, perdóname por este pecado específicamente. Si alguien tiene problemas, por ejemplo, con el alcohol, no le diga: Señor, tú sabes que soy un enfermo alcohólico. No. Usted diga: Señor, soy un borracho. No hay que suavizar las cosas.
Señor, con esto yo te he ofendido. Señor, alguien podría decir, es que tú sabes, Señor, que mi problema es la diplomacia. No, dígale, mi problema es la hipocresía. Señor, hermano, cuando nosotros empezamos a traer a memoria, o el Espíritu Santo nos trae a memoria estas cosas, y nos recordamos, entonces, hermano, surge aquí el arrepentimiento. Entonces dice aquí la Escritura, y Pedro saliendo fuera, qué lindo, es el momento cuando entonces debemos de estar a solas con Dios. Ahora Pedro ya no quería estar ahí con la chusma, ya Pedro hermano, no quería identificarse con ese grupo. Pedro estaba arrepentido por haber declarado una mentira. Y Pedro estaba arrepentido por haber maldecido y haber jurado que no conocía a Cristo. Se salió de ese grupo. Es que cuando el Espíritu Santo redarguye, hermano, inmediatamente usted va a querer estar a solas con el Señor. No va a querer que nadie esté con usted. ¿Por qué? Porque es un momento íntimo con el Señor. Es el momento cuando usted puede derramar su alma, arrepentirse y llorar con todo su corazón y decirle, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti. Dice, lloró, no fueron lágrimas de cocodrilo, dice, lloró amargamente. O sea que lo más seguro que habían sollozos. Había un momento cuando el corazón de Pedro, su pecho, hermano, él ya no soportaba aquella tristeza por haber negado lo más bello que es nuestro Señor Jesucristo. Lloró amargamente. Pero Jesús le había anticipado a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, oiga esto, para que tu fe no falte. Porque en un momento como este, lo que más se necesita es la fe en la misericordia de Dios. A pesar que él había fallado, se sentía tan mal, hermano, pero Pedro no se fue a suicidar como fue el caso de Judas, sino que Pedro acudió al Señor. Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, entonces creemos en el poder de la sangre de Cristo, de la cual se ha predicado en este tiempo de oración y de ayuno. Hermano, cuando nosotros creemos en el poder de la sangre de Cristo que borra todo pecado, cuando nosotros le confesamos a Él nuestro pecado, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La sangre de Cristo tiene poder y Pedro estaba arrepentido, estaba llorando. Pregunto, ¿cuándo fue la última vez que lloramos con sollozo, lloramos amargamente? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que los pañuelos quizás no nos alcanzaban? ¿Cuándo fue la última vez que ya no habían palabras, solo gemidos? Hermano, ¿cuándo fue la última vez que quedó, fatigado de estar llorando delante de Dios? Pedro lloró amargamente, porque fue una obra poderosa del Espíritu Santo en su corazón. Y esto lo llevó a Pedro al otro paso de la restauración, y fue retornar a Jesús. Después que Pedro lloró, recuerden que este fue el día que estaban azotando al Señor. Pero unos días después, el día de la resurrección, 3 días después, Pedro estaba con el grupo. Vea qué interesante. Cómo Dios lo había restaurado. Pedro ya no se quiso aislar del grupo al cual pertenecía. Usted y yo somos de la familia de Jesús. Y Pedro dice en el capítulo 24, versículo 12, siempre de Lucas, cuando María Magdalena y las otras Marías, las otras mujeres, llegaron a las noticias que Jesús había resucitado, dice ahí, pero levantándose Pedro. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro estaba reunido con ellos. Corrió al sepulcro. Levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose. Oiga, mire cómo Dios había restaurado su corazón. Primero él sale corriendo, claro, Juan como era más joven, entonces llegó primero, pero luego llega Pedro ahí.
Y Pedro entró, aunque Juan no entró, Juan solo vio por la puerta que no estaba ahí, pero Pedro entró, o sea, de una forma osada, un hombre que tenía hambre de Dios. Y vea qué cosa más linda, dice que porque él vio detalles, dice, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose. Él fue detallista y a la vez cuando regresa a casa no llegó con dolor y tristeza. ¿Por qué? Porque cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios trae, hermanos, trae paz al corazón. Dios lo estaba recreando a Pedro, maravillándose de lo que había sucedido. ¿Por qué, hermano? Porque cuando la sangre de Cristo perdona, entonces las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y usted y yo podemos maravillarnos de las cosas que Dios todavía está haciendo, hermano, por nuestra vida. Cosas grandes Dios va a hacer. ¿Cuántos se quieren maravillar del Señor? Pedro estaba maravillado, hermano, pero unas 72 horas atrás estaba llorando amargamente. Quizás hay aquí personas que han estado llorando amargamente, pero Dios puede restaurar, hermano, su ánimo, puede darle paz, puede darle gozo, puede darle entusiasmo. Y esto llevó a Pedro a qué cosa. Cuando él retornó a Cristo, lo llevó a servir y a predicar a Jesús. En el día de Pentecostés, Pedro, juntamente con los demás apóstoles, se ponen de pie y Pedro llevó la palabra. Y empieza el primer discurso, el primer mensaje. Y más de 3,000 hombres se convierten al Señor, sin contar mujeres y niños. Pero hay una tremenda, hermano, redada, una tremenda cosecha, almas. Y como vemos a la vida de Pedro, de tal manera que dice la Biblia, que cuando Pedro pasaba por donde estaban los enfermos, la sombra, pero no era la sombra como dice un corito, sino que era el Espíritu de Dios. Cuando la sombra de Pedro tocaba a unos enfermos y aún a los endemoniados eran liberados. Vea cómo Dios había restaurado a este hombre. Vea cuando llega a la entrada del templo y hay un hombre que está cojo y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y aquel hombre, hermanos, que estaba ahí enfermo fue levantado con poder. ¿Por qué? Porque Dios había restaurado la fe de Pedro. Vemos a Pedro, hermano, cuando estaba con Juan, estaban siendo flagelados y estaban siendo, hermano, intimidados para que no predicasen el evangelio. Y dice la escritura que Pedro le dijo, juzgar si es justo, obedecer a los hombres antes que a Dios. Pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por eso Pedro salieron, dice con Juan, salieron gozosos por haber sido flagelados, por sufrir por causa del Señor. Ahora vemos a un Pedro restaurado. Sin embargo, pero vemos a un Judas que no pudo ser restaurado, no porque Dios no quería, sino porque él no quiso. Porque Pedro, a pesar de todo, amaba al Señor y también tenía esa dualidad. O Cristo, hermano, o yo. Pero es mejor Cristo que nosotros. Por eso el Señor quiere que llevemos nuestra cruz, para que no entremos en esa, hermano, en esa digamos, escalada, hermano, de crisis. En esa pendiente de fracaso tras fracaso. Pero viene el momento, si alguien se ha sentido mal por haber negado al Señor, el Señor está aquí para redarguirnos y para decirnos, hija, hijo, aunque hayas fallado, yo te he mirado con misericordia. Y esa misericordia es la que va a permitir que más adelante podamos ver cosas que ahorita no podemos ver de nuestra vida. ¿Cómo lograr la restauración espiritual? Sencillamente, deje que el Espíritu Santo tome su corazón, lo redarguya, confiese a Dios lo que tenga que confesarle, tome la determinación diciéndole, Señor, a partir de este momento te voy a amar a ti más que mi vida, Señor. Yo no quiero mi vida, porque mi vida me ha dado problemas. Mi vida me ha llevado a identificarme con otra gente. Amar mis deseos me ha llevado a no declarar la verdad. Me ha llevado a rechazarte, Señor, por un plato de lentejas. Pero ahora, Señor, entiendo que tú eres lo mejor. Señor, lo mejor eres tú. Tú me convienes a mí en todas las áreas, Señor. No necesito más. Por eso David decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
Hermanos, Dios, el Dios de la restauración, está entre nosotros. Recuerde, en medio de una historia, la más bella de todas, la más importante, que es el evento de la redención, el evento de la salvación, de la muerte de Cristo, se mira ahí una fragilidad. Sin embargo, por eso vino Cristo, por los débiles, los frágiles, los enfermos, para restaurarlos. Porque Jesús dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Él no había venido por los sanos, sino por los enfermos. Y el Señor está entre nosotros para restaurarnos. Precioso Señor, gracias te damos. Una vez más, Señor, pedimos que hagas algo maravilloso. En primer lugar, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre. Pedro te seguía de lejos porque habían dos intereses en su corazón. Había una dualidad. Señor, te queremos pedir perdón por esa dualidad también que hay en nosotros. Ayúdanos, Señor, a mirarte como lo que tú eres. Hermana, hermano, ahí donde está, dígale a Jesús: Señor, mírame. Así como miraste a Pedro, redargúyeme, Jesús. Trae a memoria en las cosas que yo te he fallado. Y en el momento que vengan a memoria, empiece a confesar con sus labios, con dolor en su corazón. En este momento deje que el Espíritu Santo produzca dolor. Si tiene deseo de llorar, llore. No estamos limitados por el tiempo. Si este momento quiere derramar lágrimas, hágalo. Hágalo. Es más, voy a pedir a todos aquellos que el Señor le ha hablado en una forma específica, particular. Vénganse aquí al frente, por favor. Vamos a orar. Gracias, Señor. Pónganse de pie, hermanos. Es el momento. Yo sé que Dios puede hacer la obra ahí donde está usted sentado. Y sí lo puede hacer. Pero si usted en este momento tiene que vencer su propia voluntad, porque usted dice: es que si yo no doy un paso más firme, no voy a poder. Entonces véngase, por favor. Véngase. Véngase. Deje que en este momento, mientras adoramos al Señor, deje que el Espíritu Santo, que Cristo le mire. Si siente deseo de llorar, llore. Llore. Todo es posible. Sigan pasando. Un poquito más al frente. Creer. Todo es posible. Si puedes creer, fe mueve la mano de Dios, fe su palabra viva. Todo es posible. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre mío. Si puedes creer. Señor, ante ti estamos en este momento. Como tú miraste a Pedro, mírame a mí también, Señor. Cosas de las cuales ni yo mismo me he dado cuenta. Pero tú sí, Señor. Dios eterno, aquí estamos todos delante de tu presencia.
Perdónanos, Padre. Perdona, Señor Jesús, todo pecado, Señor. Mírame, Jesús. Te amo, Jesús, te amo, Jesús, te amo, Jesús. Oh, Dios del cielo, fallamos porque hay dos intereses en nuestras vidas, Señor. Perdónanos. Solo uno debe de existir. Eres tú, Jesús. Padre mío, en este día, Padre, delante de tu presencia, renunciamos a nuestra propia vida. Renunciamos a nuestros propios intereses. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Padre, por toda autosuficiencia, por toda desvalorización a tu persona. Pero en este momento, en el nombre poderoso de Jesús, oh Dios del cielo, glorifícate, Señor. Oh Dios mío, toca cada vida, toca cada corazón, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, Padre mío, trae a memoria las cosas que han estado allí, Señor, por mucho tiempo, pero que no las hemos visto como cosas malas. Pero, oh Dios del cielo, saca a luz esos casos, Señor, esos actos pecaminosos. Redargúyenos, Señor, y trae un verdadero arrepentimiento. Trae arrepentimiento en lo más profundo del corazón, Señor. Padre, que podamos, Señor, llorar. Oh, aleluya. Espíritu Santo, trae lágrimas. Lágrimas de dolor por haber ofendido, por haberte rechazado, Señor. Trae dolor, Jesús. Trae dolor a tu pueblo. Ayúdanos, Padre Santo. A lo mejor sentimos que no necesitamos eso porque no hemos sido como Judas. Perdónanos, Padre, por toda falta de reconocimiento de nuestros pecados. Límpianos, Señor. Quita toda soberbia espiritual. En este momento, Señor, trae dolor, Padre. Trae dolor al corazón. Hermana, hermano, ahí donde está, empiece con sus propias palabras a decirle a Jesús: Señor, perdóname por esto, por lo demás. Con sus propias palabras. No necesita que su vecino le escuche. Dígaselo a Jesús, dígaselo al Señor. Padre eterno, delante de ti estamos. Oh, derrama, Padre Santo, derrama, Señor. Oh, Dios mío, esa paz, Señor. Tu sangre tiene poder para perdonar todo lo que se está confesando en este día, Señor. Tu sangre tiene poder para limpiar de esa maldad, Señor. Padre Santo, contra ti hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Oh, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, confiamos en el poder de tu sangre que restaura, Señor. Dios del cielo, ahora para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor, permítenos entrar en esa dimensión, Señor, de entrega, de reconocimiento, Señor. Espíritu Santo, ministranos. Oh, queremos, mi Jesús, amarte, adorarte con todas nuestras fuerzas. Queremos amarte, mi Jesús. Que no haya nada ni nadie, Señor, a la par tuya en nuestra vida. Que tú seas el encanto de nuestro corazón, Señor. Que seas el objeto de nuestros pensamientos. Oh, Señor, que nuestros sentimientos se apeguen a ti, Señor. Que te amemos con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Señor Jesús, perdónanos. Perdónanos, pídale perdón al Señor. Y por la fe en su sangre recibe el perdón. Y diga: Señor, por la fe en tu sangre recibo el perdón de las cosas que te estoy confesando. Oh, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Tú eres lindo, Señor. Tú tienes amplia misericordia.
Gracias porque no rechazaste a Pedro, tampoco a nosotros. Señor, aquí estamos para que tú nos formes como barro en tus manos. Tú utilizaste a Pedro de una manera grande, Señor. Así también con los que estamos acá, Señor. Padre, después de una restauración, eres tú el que marca la diferencia. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, ahora mismo, Señor, esos dones, Señor, que han estado sepultados, Señor, esos talentos que tú has dado a tu iglesia, ahora mismo vuelvan, Señor. Padre mío, así Pedro utilizó los talentos, la fe, los dones que tú le diste, don de sanidad, palabras, Señor, de ciencia, discernimiento de espíritu, en fin, Señor, milagro, don de milagros, Señor, ahora mismo, Dios del cielo, en el nombre precioso de Jesús. Dios mío, te pido, Señor, para alabanza de tu nombre, que restaures la iglesia en todo este país y en todo el mundo, Señor. Míranos, Padre Santo, que necesitamos ser restaurados para hacer lo que tú quieres que hagamos. Gracias, 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 Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, trae ahora, mi Dios, trae, mi Señor, paz y gozo y libertad. Oh sí, Jesús. Así como Pedro luego se maravilló al ver el sepulcro vacío, Señor, ahora después de este dolor de parto del alma, Señor, trae paz, libertad, que nos maravillemos de ti, Jesús. Oh, gracias. Empiece ahora a adorar a Dios. Adore al Señor, dele gracias, bendígalo. Mi buen pastor, te adoramos. Señor Jesús, eres tú el único, mi Señor. Maravilloso. Oh, maravilloso eres, Señor. Grande, maravillosas son tus obras, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias por mostrarnos a Jesús. Dios, Señor, trae alegría ahora. Oh Dios del cielo, el dolor del pecado, Señor, se va ahora. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza. En el nombre precioso de Jesús, ahora mismo, en el nombre precioso de Jesús, Señor, paz, paz sea dada ahora mismo, Señor, a tu iglesia. Padre, gozo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre mío, que las almas sean restauradas con gozo de alegría, óleo de alegría, Señor. Padre Santo, grande eres, Señor. Gracias, gracias, Señor. Oh, te adoramos. Gracias, Señor. Sí, Señor. Cerca de ti yo quiero estar, escuchar tu voz y aprender de ti.